RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente, un saludo a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, un espacio que nos permitirá de una forma simple comprender el mundo económico. Hoy con ustedes les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista y MBA, nuestro asesor invitado económico Germán Medina, docente de la UNAD, y quien les habla, Clara Quiroga. Como siempre en nuestro programa tenemos el saludo de nuestro director y de nuestro panelista invitado y asesor económico Germán Medina. Muchas gracias, Clarita. El día de hoy un nuevo saludo a nuestros ciberoyentes a nivel nacional e internacional, y como siempre pues recordarles que este es un programa que nos va a permitir elevar el nivel de comprensión de muchas variables macros y microeconómicas, con el propósito de que en la casa, en las instituciones educativas y a nivel general podamos, comprenderlo de una manera fácil todo este, andamiaje que surge, de toda la interrelación entre las variables económicas. Clara y Carlos, buenos días. Ciberoyentes también buenos días. Es un placer participar en este foro en el cual vamos a hablar de algunos temas económicos. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy venimos con un tema muy interesante y que económicamente se escucha pues a diario, que es la oferta y la demanda dentro del mercado, y que muchos de nuestros oyentes tal vez no entienden, y cuál es realmente la afectación dentro de la economía del mercado, que es la oferta y la demanda. Teóricamente, hablándolo así, se entiende que son las fuerzas que interactúan dentro de las economías de mercado. ¿Pero qué es una economía de mercado, Carlos? Bueno, gracias, Clarita. Sí, digamos que en el común denominador de las personas, en todo lo que son los hogares, etcétera, pues seguramente se ha oído hablar de lo que es la oferta y la demanda, dos términos sustantivos casi que originarios, en donde se plantean, mucho alrededor de estos dos términos, y que es siempre bueno pues empezar a derivar de esto un nivel de comprensión un poco más sencillo. La demanda, que la podemos estar asociando a los niveles o es lo mismo que hablar casi que de compra, ¿no? Es una asociación que es un término que está asociado mucho a la parte del consumidor, del consumo, de la demanda también pues de la adquisición de bienes, de servicios, etcétera. Mientras que la oferta pues está asociada a la producción, a la oferta de productos también de bienes y servicios, que están involucradas también, las empresas de un sector productivo de cualquier país, de un sector real de la economía, donde se producen bienes y servicios. De tal forma que cuando la oferta y la demanda, todos los que producen y todos los que demandan, bienes y servicios interactúan, pues ahí viene, ya un concepto de mercado, que tiene que ser diferenciado del concepto de mercadeo, que mucha gente de pronto a veces confunde. Una cosa es el mercado, otra cosa es el mercadeo. Entonces, sobre esta parte de interacción entre los factores de producción, cuando se intercambian libremente, pues podemos estar ya, asociados o integrados al concepto de mercado. No sé si el doctor Germán quiera ampliar un poco más este concepto, digámoslo así. Sí, Carlos. Evidentemente, donde existe oferta y demanda, pues se habla de una economía de mercado. Eso en el contexto macroeconómico. Evidentemente, a través de la historia, del devenir histórico de la economía, se han planteado básicamente dos modelos de producción, uno el social y otro el capitalista. Dentro del modo de producción capitalista encontramos una forma de negociar, que son las economías de mercado, que es lo que está rigiendo hoy en día en el mundo contemporáneo. Cuando hablamos de las economías de mercado, como bien lo enuncia Carlos, hay un intercambio entre bienes, servicios y factores. Cuando hablamos de bienes, son todos aquellos productos que las personas pueden acceder en los diferentes mercados
tiendas, almacenes. Los servicios son todos aquellos servicios que acudimos, como el servicio médico, el servicio bancario, los servicios de acueducto, alcantarillado, que por lo general todos tenemos acceso a ellos. Cuando hacemos referencia al tema de los factores de producción, allí ya la cuestión tenemos que centrarnos en la parte productiva. ¿Por qué? Porque los factores de producción son todos aquellos elementos que el ser humano utiliza para generar bienes o servicios. Entonces, cuando hablamos de factores de producción, contemporáneamente y en el mundo económico se identifican tres. Uno es la tierra, otro el trabajo y otro el capital. Estos factores es la esencia del modo de producción capitalista, ya que sin el intercambio de ellos no podremos tener ni bienes ni servicios. Y allí tendríamos, Carlos y Clara, un concepto general de que es una economía de mercado. Sí, claro. En ese sentido, pues, claro, cuando uno profundiza, digamos, dentro de esos tres términos que tú acabas de decir, de tierra, mano de obra y capital, pues es esa correlación y ese intercambio y esa, digamos, interacción que tienen entre sí la tierra, la mano de obra y el capital, es donde se generan los productos, los bienes, los servicios que van a estar inmersos dentro de la economía. Entonces entendemos que este concepto de economía de mercado es como el espacio donde las personas pueden intercambiar libremente bienes, servicios y todos los factores de producción dentro del mercado. Sí, teniendo en cuenta esto, pensaría que deben de haber agentes económicos o participantes dentro de esta economía de mercado. ¿Cómo podemos definir a estos participantes? Bueno, hablamos de unos agentes económicos. Germán, estos agentes económicos, ¿qué función tienen y qué, digamos que, sí, cuál es la actividad que desarrollan dentro de esta economía de mercado? Bueno, en la economía ocurren varios eventos que son súper importantes, que apuntan o que llegan a que un agente económico tome decisiones. Para poderme referir al agente económico, voy a citar muy rápidamente que en la economía ocurren hechos económicos, actos económicos y actividades económicas en la cual interviene el agente económico. Los hechos económicos son eventos que ocurren sin que medie la voluntad o intencionalidad de alguna de las partes. Ya el acto económico es cuando el ser humano es consciente de algo y decide hacer una actividad cualesquiera que sea. Cuando hablamos de actividad económica, son una secuencia de hechos y de actos económicos que tienen un efecto económico. En ese sentido, el agente económico es cualquier persona individual u organismo colectivo que toma decisiones con respecto a problemas económicos básicos. Se pueden clasificar en unidades de consumo, unidades de producción, la administración pública, el sector público. En otras palabras, un agente económico es toda aquella persona que toma una decisión de comprar o vender algo dentro de la economía. Alguien podría decir, todos los agentes económicos toman decisiones voluntarias. No, hay decisiones que se toman de manera involuntaria, pero que tienen un efecto de carácter económico. Voy a darles un extremo ejemplo. Cuando una persona fallece, aunque no nos parezca lógica ese evento natural, tiene un efecto económico. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar a una serie de usos de recursos para poder darle trámite final a la existencia de los seres. Entonces, todas las personas que participan de una sociedad son agentes económicos, ya lo hagan de manera racional o irracionalmente. Otro evento son las entidades. Todas las entidades, tanto privadas como públicas, participan y son agentes económicos porque sus decisiones usan recursos, y el sector exterior también es otro agente económico. En otras palabras, para concretar el concepto, agente económico es todo aquel ente que toma decisiones sobre factores productivos. ¿Estos agentes económicos tienen algún tipo de clasificación, Carlos? Gracias, Clara. Para hablar digamos que de agentes económicos, que puede ser, digamos, un consumidor corriente, se le puede dar el término de un agente económico, porque en sí es una persona que puede estar decidiendo, digamos, la decisión de compra. Ese agente económico la puede estar generando en cualquier momento, ¿sí? En cualquier lugar. Así como también puede generarlo una institución, una organización, ¿no? Entonces, esos agentes económicos están basados básicamente en decisiones.
¿sí? Un agente económico decide comprar o no de acuerdo a unas variables que generalmente está pensando. Cuando usted entra a un supermercado a comprar algo, ¿en cuáles son las 3 variables primero que piensa? Es decir, yo podría hacerte esa pregunta. Hombre, cuando yo entro a un supermercado a comprar algo, ¿pienso en qué? Puedo estar pensando en el precio del producto que voy a demandar como agente económico, puedo estar pensando en el ingreso, o sea, en la cantidad de dinero que llevo, o puedo también estar en determinado momento pensando en el grado de sustituibilidad del producto, es decir, si hay sustitutos o no del producto en caso de que mi decisión cambie, ¿sí? Entonces, eso, digamos, a nivel de agentes económicos, podemos enmarcarlo dentro de ese tipo de actividad. Carlos, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer. Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Seguimos con la clasificación de los agentes económicos y con los ejemplos que Carlos nos va a hablar de cada uno de estos, como son las unidades de consumo, unidades de producción, la administración pública y el sector externo. Bueno, sí, gracias, Clarita. Sí, como decía anteriormente, antes del corte, pues estaba asociando, digamos, algunas ideas de unidades de consumo que están asociadas de pronto a parte del consumidor, a un consumo doméstico, ¿sí? Cuando tú entras a lo que me estaba mencionando ahorita, de tomar una decisión de compra en algún supermercado, pues tú piensas siempre en muchas variables, de las cuales primariamente piensas en 3, que son las que mencionábamos, en el ingreso, en el precio y el grado de sustituibilidad del producto. ¿Qué pasa también con las unidades de producción, como son, digamos, otro agregado importante, que son las empresas? Las empresas también demandan, claro, demandan insumos para su producción, demandan, muchas materias primas para generar producción, ¿sí? De final, ¿no? Y quedaría otra parte que sí que también consume, que es la administración pública. El Estado también consume, ¿sí? Genera, digamos, unos gastos o proporciona, digamos, algunos gastos en vías, en carreteras. Entonces consume muchos insumos para desarrollar, para generar crecimiento y desarrollo en el país. Y también consume el sector externo, que sería el cuarto agregado, ¿no? Entonces hay muchos países que dentro de su esquema de producción pues demandan muchos insumos de otros países para elevar su nivel de crecimiento o inclusive de impactar el desarrollo dentro del mismo. Quiero complementar un poquito lo que plantea Carlos. Por ejemplo, una unidad de consumo es cuando una persona compra un carro. Ahí se convierte en una unidad de consumo. Cuando compra un mercado en una tienda, es una unidad de consumo. Correcto. Una unidad de producción es cuando una empresa fabrica un bien. Por ejemplo, cuando alguien hace una fábrica manufacturera, produce jeans, eso es efecto producción. Cuando producen camisas, es efecto producción. Cuando el sector agro saca una producción arrocera, eso es producción. La administración pública se ve a través de aquellas inversiones directas que hacen los diferentes niveles. La administración pública tiene unos gastos que son de funcionamiento y otros de inversión. La más viable, la más visible es la inversión. Cuando vemos que hace una carretera, eso es gasto a través de la inversión pública, cuando hacen puentes, cuando hacen escuelas. Y el sector externo tiene 2 componentes, exportaciones e importaciones. Cuando nosotros exportamos a productos, el sector externo demanda nuestros productos. Y cuando nosotros importamos, el sector interno demanda productos del extranjero. Entonces, un ejemplo, cuando exportamos flores para la fiesta de San Valentín en Estados Unidos, es función exportadora. Y cuando importamos carros de China, es función importadora. Y eso está todo, son actuaciones como agentes económicos que son palpables y viables en la economía. Bueno, haciendo como un recuento, tenemos que la demanda
refleja las cantidades o el deseo que tienen pues los consumidores de comprar algo. Y por el otro lado tenemos la oferta, que en este caso serían las unidades productivas, que son las empresas, las que nos ofrecen todos los bienes y servicios y que a través de un precio pues nosotros podemos adquirirlos. Estamos hablando también de que de acuerdo a cómo se comporten estos precios, los bienes tienen una clasificación. Entonces, Carlos, cuéntanos, o mejor, danos un ejemplo de cada uno de estos de la clasificación de bienes. Entendemos que hay unos bienes normales, hay unos bienes inferiores, unos bienes sustitutos, que es los que compramos en lugar de comprar el que normalmente usamos, porque pueda que el precio o esté un poco más alto, unos bienes complementarios y unos bienes independientes. Gracias, Clarita. Sí, en el programa pasado habíamos cerrado el programa con un comentario acerca de las elasticidades. Pronto yo creo que es conveniente profundizar un poco sobre el tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que es bueno saber para qué sirve calcular la elasticidad precio y la demanda, y para qué le sirve de pronto a un consumidor o al hogar o inclusive también a las empresas en tomas de decisión con respecto al precio, que se fundamentan en el cálculo de elasticidades. Entonces, como para hacer un resumen corto, porque no vamos a entrar aquí a definir cuál es la fórmula del cálculo matemático de la elasticidad, pero sí por lo menos tener un concepto de para qué sirve eso y qué es lo que determina. Ahí digamos que podemos agrupar las elasticidades como en tres grandes grupos. Hay una elasticidad precio de la demanda, la otra puede ser la elasticidad cruzada de la demanda y la otra es la elasticidad ingreso de la demanda. Entonces, ¿para qué sirven calcular estos tres tipos de elasticidad? La elasticidad precio de la demanda, cuando usted hace el desarrollo matemático, debe de darle la orientación de si el bien es elástico o inelástico. Ahora, ¿qué es un bien elástico y qué es un bien inelástico? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, decimos dos productos, la sal y el azúcar. Si usted se pone a pensar, dígame algunos sustitutos que tenga la sal cercanos. Posiblemente sean más difíciles de encontrar que un producto más cercano al azúcar. Del azúcar yo puedo hablar de la panela, puedo hablar de algunos otros elementos que pueden estar asociados, digamos, a satisfacer esa necesidad del azúcar. En cambio, la sal es un poco más limitado. Por lo tanto, es probable que la elasticidad precio y la demanda de la sal sea más inelástica. En cambio, la del azúcar sea más elástica. No sé si podemos comprenderlo así. En ese sentido, digamos que... Pero, perdón, Carlos, ¿qué quiere decir? O sea, ya, ¿cómo explicamos de que dices la sal o el azúcar más inelástica? Por el grado, menos? correcto, por el grado de sustituibilidad del producto. Entonces, el cálculo matemático te va a decir que la sal es más inelástica que el azúcar. ¿Sí? Porque no pero encuentras... ¿qué es inelástico? O sea... Bueno, yo les puedo... A ver, Germán, si nos saca de esta explicación. Ampliar el concepto. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad, básicamente en geometría, es la variación que tiene la variable dependiente por una variación de la variable independiente. En el caso de la elasticidad de los productos es los efectos que tienen en las cantidades demandadas por un efecto en la variación en el precio. Pues toca retomar otro concepto de que es variable. Variable es algo que está cambiando y que hay que definir qué es variable dependiente e independiente. En el caso de la economía, las cantidades son variables dependientes porque están dependiendo de la variación de los precios. Entonces, cuando Carlos logra darnos un ejemplo muy interesante de un bien que es sumamente inelástico como la sal, porque no tiene sustitutos ni complementarios, esa figura nos va a dar su pendiente cero y por lo tanto va a ser paralela a un eje Y, sí, dentro de un plano cartesiano. Correcto, perdón, sí. Hago esa claridad. Uh-huh. Entonces, entendido eso, retomamos el ejemplo, ya tenemos claro de qué es la elasticidad. La elasticidad básicamente es la variación que sufren las cantidades por una variación en los precios. Y ahí pues retomamos lo que dice Carlos. ¿Qué quiere decir? Miren, como la sal es tan inelástica de elasticidad cero, por más que suban los precios, la gente sigue consumiendo la misma cantidad de sal. O sea que el precio de la sal no va a incidir en su cantidad de consumo. Otro ejemplo, o sea, es decir que como no tiene ningún sustituto, o sea, es como un bien esencial. Es como por decir caso, algo, Clarita. No se puede, o sea,
Puede que el ofertante o la unidad productiva está en el derecho de poner el precio que quiera. Perfecto. Igual la demanda o Sí, la correcto, unidad Pablo. de consumo no, o sea, va a seguir comprándola así el precio no, así el precio suba o baje, porque es un bien que no tiene Claro. ni sustituto y es esencial para Es el caso de la para insulina, ¿sí? Si usted es insulinodependiente, o sea, depende para vivir de la insulina, pues independientemente de si el precio sube o baje, usted lo tiene que demandar. Por lo tanto, la elasticidad precio y la demanda de ese artículo es inelástico, o sea, se pega, es totalmente casi perpendicular al eje Y. Al eje X, perdón. Perpendicular al eje X y paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y, sí, correcto. En caso contrario, sucedería con un producto que tiene una mayor sustituibilidad de productos en el mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las neveras o los televisores, ¿sí? Tienen un grado de elasticidad que es paralelo al eje X. Entonces, es más o menos el sentido que le da la elasticidad para determinar si el producto es elástico o inelástico. Ahora, ¿para qué le sirve calcular a un empresario eso? ¿Sí? Entonces, si usted toma una decisión de subirle el precio a un producto inelástico, ¿qué cree que pensaría el empresario? O si usted toma la decisión de bajarle el precio a su producto que es totalmente elástico, pues ¿para qué le serviría al empresario tomar ese tipo de decisión con respecto al precio? Para eso es más o menos lo que se hace referente a la elasticidad precio y la demanda. Ahora viene la otra, que es la elasticidad cruzada de la demanda. Esa me sirve para determinar, o nos sirve para determinar si el producto es complementario o es sustituto. Cuando usted entra a una cafetería y pide un tinto y le dicen no hay tinto, hay aromática, esos dos productos son sustitutos. Hay un grado de sustituibilidad entre los dos. Entonces usted le dice, bueno, entonces está bien, deme una aromática. Pero si pide la aromática o el café, le dice, deme un café, y la señorita le dice, ¿con azúcar o sin azúcar? Entonces le dice, con azúcar. Entonces usted está tratando dos productos que son complementarios. Entonces, ¿para qué me sirve la elasticidad cruzada de la demanda? Para determinar si el producto es complementario o es sustituto. ¿De acuerdo? Y vendría un tercero, que es el de la elasticidad ingreso de la demanda, que es ya cuando me determina si el bien es normal, es un lujo o es un bien necesario, dependiendo del ingreso. Mire que aquí estamos hablando de la elasticidad ingreso de la demanda, que es diferente a la elasticidad precio de la demanda, pero la hemos catalogado en tres, ¿sí? Entonces, esta elasticidad ingreso ya tiene que ver con esas categorías, esos rangos de ingreso, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, en un estrato 1, 2, 3 o 4, o si agrupamos estrato 1 y 2, agrupamos el 2 y el 3, perdón, 1, 2, 3 y 4, y 5 y 6, ¿sí? La decisión de comprar, por ejemplo, pavo o caviar para el estrato 1 y 2 es diferente a la decisión y al comportamiento que tiene el estrato 5 y 6. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que hace... Bueno, Carlos, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con este tema que está muy interesante. Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo. Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en breve. El profesor Germán nos va a ampliar un poco más los ejemplos sobre la clasificación que tienen los bienes. Claro, perfecto. Ya pues hemos citado que hay unos bienes, hay una taxonomía que podremos definirla de la siguiente manera. Unos bienes que son normales, otros que son inferiores, otros que son sustitutos, otros que son complementarios y otros que son independientes. De acuerdo con lo que hemos venido hablando y a lo aportado por el doctor Carlos Lineros, hemos establecido que las elasticidades nos permiten identificar el comportamiento o ubicar la taxonomía del producto en esta clasificación que hemos dado. Básicamente, el bien normal es aquel bien que reacciona con una elasticidad mayor que 1 frente a una variación en el precio. Quiere decir de que una variación en el precio tiene una variación casi que proporcional en la cantidad de los productos demandados. Mientras que hay otros bienes que llamamos inferiores, que una gran variación en el precio tiene una pequeña variación en los productos. Estos bienes los podemos decir que su elasticidad es menor que 1.
Les voy a tratar de dar de ejemplo de un bien normal. Cuando los precios de las camisas bajan al 50% de su precio normal en el mercado, la gente compra mucho más de ese bien, o sea, compran hartas camisas. Demos un caso bien inferior. Por ejemplo, los anillos de diamantes de 3 quilates. Digamos que estos anillos bajan en un 50% su precio. Por más que baje fuertemente el precio de los anillos de 3 quilates, no va a tener la misma cantidad o el mismo efecto en la cantidad demandada. O sea, no va a haber una gran cantidad de demanda pese a que su precio baja sustantivamente. Eso porque es importante tener clara la identificación de cómo se comporta la demanda frente al precio. Como se decía Clara, como lo venía aportando Carlos, sirve para que los diferentes mercadotecnistas puedan plantear sus diferentes estrategias en el mercado. Evidentemente, un bien inferior no puede tratarse de la estrategia del mercado a través del precio. Entonces, ¿qué estrategia habría que hacer? Pues si es un bien inferior, lo más aconsejable es que se trabaje sobre la variable del gusto, sobre la variable del impacto. Entonces, donde vemos que hay gente que puede comprar un reloj que vale 14 millones de pesos, pero si le dicen ese reloj lo usa Shakira, lo usa una persona reconocida globalmente, pues todas las personas, no todas, una gran cantidad de personas que tengan disposición de ese ingreso o hacer esfuerzo para comprar ese bien, va a tratar de hacerlo. Que sería diferente a que si ese bien lo bajo a la mitad del precio, muy seguramente no va a tener el dinamismo que yo desearía en ese mercado. El ejemplo del bien sustituto evidentemente es claro el que comentaba Carlos, sin embargo pues voy a tratar de dar otro ejemplo. Un sustituto de la carne puede ser la gallina o el pollo. Un sustituto de la carne puede ser los enlatados de sardinas, de muchos embutidos que se sacan en el mercado. Y por último, un sustituto muy elemental es el huevo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio de la carne sube y al mismo tiempo el precio del huevo, de la carne del pollo baja? Pues evidentemente la gente se va a desplazar de consumir carne y va a consumir mucho más pollo. Entonces, esa es una relación que tienen que estar mirando las personas, tanto desde la óptica de la demanda como agente decisor o desde la óptica del empresario para mover las estrategias de sus productos. ¿Por qué? Porque si usted es vendedor de carne, sabe que su precio de la carne está subiendo y el precio de los bienes sustitutos están bajando, pues tiene que hacer como empresario una estrategia adecuada para poder mantenerse en el mercado. En el caso de la gente, de la persona que compra bienes y servicios, sabe que sus recursos son limitados, sabe que el precio de la carne sube, pero que hay otros bienes que cumplen la misma función, pues se va a desplazar y va a consumir ese bien y va a tratar de tener una mayor satisfacción con el ingreso que es limitado y del cual dispone. Los bienes complementarios pues básicamente tienen la función de complementar el bien base. Es muy válido el ejemplo que nos daba Carlos hace un momento entre el café y el azúcar. Eso nos ayuda mucho. Y así hay muchos bienes complementarios. Hay momentos que muy seguramente, voy a dar un caso extremo, discúlpeme. Digamos que en la economía colombiana hay una inexistencia de azúcar. Muy seguramente los que consumen tinto van a tener que desplazarse a otro producto porque su bien complementario no está y por lo tanto el bien no les va a generar la satisfacción que ellos esperan. Correcto. Y hay unos bienes independientes que no están dependiendo de otras cosas, que generalmente están asociados al gusto de las personas. Ellos toman decisiones libres. Eso es más o menos en términos generales que podemos hablar de esta interesante taxonomía. Claro, perfecto, Germán. Bueno, entonces, como hemos hablado y hemos abarcado bastante de la demanda, ahora vamos a hablar de la fuerza más que contraria, es la otra fuerza que está dentro de nuestra economía de mercado y es la oferta, que está más enfocada a las unidades productivas. Profesor Germán, cuando hablamos de la oferta, nos hacemos referencias a la cantidad de un bien que los oferentes, en este caso podemos decir que son las empresas o las unidades productivas, desean y pueden vender. Al igual que la demanda, esta oferta tiene unos factores que inciden dentro de ella. No sé de qué manera podemos explicarle a nuestros oyentes el concepto como tal de oferta y cuáles son estos factores que inciden
dentro de ella? Bueno, evidentemente de los actores que están participando en el mercado, en la cual pues todos me parece muy interesante cuando tú tratas de decirle que están allí en contraposición o en conflicto. Evidentemente todo el mundo trata de aprovechar al máximo el mercado, porque en el mercado lo que sí tenemos claro todas las personas es que los recursos son limitados, tanto para oferentes como para demandantes. En el caso de la oferta, evidentemente, ellos están dependiendo de unas variables que son muy importantes. Uno de ellos es el costo de producción. El costo de producción incide sobre la oferta de los productos. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Cuando hablo de costos de producción podemos tener unos costos que son de materias primas y otros costos que tienen que ver con la mano de obra y otros costos que son fijos. Digamos que cualquiera de estos costos suben significativamente. Cuando los costos de producción suben significativamente, tienen incidencia en el precio. Y esa incidencia en el precio hace que estos aumenten automáticamente. Profesor, ¿qué hace referencia usted a los costos de producción? O sea, ¿qué implica costos de producción? Los costos de producción son todos aquellos costos que tienen que ver en el proceso de la elaboración de bienes o servicios. Era donde estábamos comentando materias primas. Sí, es decir, salarios. O sea, lo que yo incurro para elaborar un producto. Sí, por ejemplo, lo que es pagar las instalaciones. Arriendos, costos fijos. Okay. O sea, son costos fijos y costos variables. Entonces, englobado todo eso incide en el precio del producto. ¿Y qué es lo que quieren los productores? Pues tener los menores costos posibles para hacer sus productos más competitivos en el mercado, o el fin último del capitalismo es la utilidad y la ganancia. Los productores, lo que los lleva a que generen esos esfuerzos en el mercado es la ganancia, esa es su racionalidad económica. Mientras que la demanda, la racionalidad económica es obtener el mayor nivel de satisfacción con el menor gasto posible. ¿Qué es lo que tiene que ver ya más con el individuo y sus gustos y sus necesidades? Sí, correcto. Pero a la vez, digamos, la parte económica o ese poder adquisitivo que tenga para poder lograr comprar de acuerdo al precio de equilibrio que establece el mercado y poder acceder a ese bien que él desea. Esas son todas las fuerzas que están en el mercado, o sea, unas están en contraposición de otras. Por ejemplo, las necesidades son muy grandes y los presupuestos muy cortos. Sin embargo, pues para terminar la pregunta inicial, que es de la oferta, pues estamos pendientes los costos de la tecnología y los precios de los bienes. Esas son las variables que están afectando la curva de la oferta y las decisiones de los productores en un momento determinado. Muchas gracias a nuestro director Carlos Lineros, al profesor Germán y a quien les habla Clara Quiroga. Un agradecimiento muy especial a Briseida Valderrama, nuestra directora de la radio UNAD Virtual, y a Alejandro Díaz en el Control Master. Hasta una próxima emisión. Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.